Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 22, Verdadero Dios, capítulo 1, Convertirse en un Dios verdadero. Jinin abrió los ojos y miró las hermosas flores de Blood Lotus flotando en el aire a su alrededor. Aunque su abultado aura llenaba toda la región, el aura era incapaz de disimular su belleza. Nin casi sintió como si pudiera ver a una mujer deslumbrantemente hermosa rodeada por ese mar de sangre. El rostro de la mujer era el rostro de la mujer que deseaba ver más. Ella permanecía en silencio allí, en medio de las flores de sangre, sonriéndole. Señor aprendiz de la hermana, Nin murmuró suavemente estas palabras para sí mismo. Se quedó en silencio por un momento, luego agitó su mano y tomó de vuelta las flores de Blood Lotus. Entonces, Nin se sentó en la posición de loto y comenzó a entrenar en el Solitary World God. Quietud. Su jartrate comenzó a retrasar, de hecho, casi se detuvo. Su flujo sanguíneo comenzó a detenerse también. Nin se sentó allí, parecía haberse convertido en un árbol solitario y marchito. Sin embargo, sus sentidos eran más agudos que nunca. Mi cuerpo divino, Nin rastreó las sensaciones de hambre de nuevo a su fuente, encontrando la sensación de hambre que impregnaba todo su cuerpo. Aquí vamos. Es hora de empezar. Nin inició inmediatamente la técnica para hacer el avance. Deja que el Dao de la espada sirva como núcleo. Al instante, el poder divino que impregnaba cada célula del cuerpo de Nin comenzó a cambiar, transformándose en innumerables espadas pequeñas. Cada goteo del poder divino estaba en la forma de una espada, haciéndolo como si el cuerpo entero de Nin estuviera compuesto de innumerables espadas minúsculas. Cada sola espada minúscula incorporó la esencia de un Dao magnífico, el Dao de la espada. Al romper a través de convertirse en un Dios verdadero, un Dios anciano o un Dios mundial, había una cosa en común que era necesario: un Dao específico tenía que ser utilizado como el núcleo. Dos conjuntos idénticos de rocas. Si las técnicas de construcción eran pobres, resultarían en un edificio frágil y fácilmente destruido. Pero si las técnicas de construcción de uno eran buenas, resultarían en un edificio que duraría miles de años. El principio era el mismo. Si uno deseaba construir un poderoso cuerpo divino, uno necesitaba usar técnicas absolutamente brillantes. El truco aquí estaba en el Dao que se usó para el núcleo. Tome Nin, por ejemplo, como un dios empíreo, su cuerpo divino había alcanzado el nivel de perfección hace mucho tiempo. No fue capaz de hacer más mejoras en absoluto. Sin embargo, para entrar en el reino superior de los dioses verdaderos, primero tuvo que tener poder divino lo suficientemente puro. Su poder divino tenía que ser más de 100 veces más puro que el de un dios empíreo ordinario, lo que significaba que tendría que cambiar incluso el núcleo Dao que era la fuente de su poder divino. Cuando Nin se había convertido en un dios empyrean, su Dao de la base había sido el Dao del agua de lluvia. Ahora, con el fin de romper a través de convertirse en un verdadero dios, Nin eligió utilizar el Dao de la espada como su núcleo. En los tres reinos, se creía que en realidad no había ningún tabú Daos que no pudiera ser usado como núcleo. Al dominar un dios celestial específico, uno usaría generalmente ese Dao divino como la base para convertirse en Daofater. Sin embargo, las técnicas transmitidas por World God Northrust incluían muchas notas de detalles dentro de ellas. Con cada paso a un nuevo reino, el cuerpo divino sería rehecho de nuevo y perfeccionado. El núcleo Daos utilizado cada vez no debe ser contradictorio. Por ejemplo, si se había convertido en un dios empíreo mediante el uso del Dao del infierno como su núcleo, entonces, cuando se convirtió en un dios verdadero, no debería usar el gran Dao del Waterdrop. Si lo hacía, los dos Daos interferirían entre sí. Todavía podría llegar a ser un dios verdadero, pero nunca tendría ninguna posibilidad de convertirse en un dios anciano. En los tres reinos, el convertirse en un dios verdadero a través del cultivo fue considerado el ápice del poder. Naturalmente no se preocuparían por tal cosa. Sin embargo, algunos de los cultivadores de alto nivel dentro del caos primordial habían puesto sus miras en mayores alturas. Aprendieron de la sabiduría de sus mayores y también establecieron reglas propias para asegurar que sus sucesores sabrían qué opciones eran tabúes. Por ejemplo, los Daos que usted eligió para hacer su avance absolutamente no podría ser Daos que repelieron el uno al otro. Una vez que eso sucedió, el cuerpo divino tendría una base inestable y no podría avanzar mucho más. El elemento del agua y el Dao de la espada, sin embargo, uno era un Dao elemental, mientras que el otro era un Dao atacante. No había contradicciones en absoluto. Por lo tanto, no habría problemas causados por la elección de los dos.
Si ambos daos fueran daos elementales, como los daos de fuego, agua, metal, tierra y madera, habría contradicciones. La única pregunta sería cuán graves eran las contradicciones. Si ambos daos atacaban daos, como los daos de la espada, el saber, etc., también habría contradicciones. Si las contradicciones fueran menores, uno podría finalmente llegar a ser un dios anciano, pero convertirse en un dios mundial sería mucho más difícil. Si las contradicciones fueran importantes, con los daos alineados, entonces incluso convertirse en un dios anciano sería extremadamente difícil. En cuanto a convertirse en un dios del mundo, no habría ninguna esperanza de que en absoluto. En el caos primordial, esto se consideraba información secreta. Solo las personas con estatus exaltado estarían en posesión de este conocimiento. World God Northrust, por ejemplo, sabía estas cosas porque Dusthaven Palace tenía un excelente depósito de legados. Los cultivadores ordinarios no estaban en posesión de esta información. Nin deseaba contarle a su amo y a los demás, pero cuando World God Northrust le había transmitido estos legados a Nin, Nin se había visto obligado hace mucho tiempo a jurar que, a menos que se convirtiera en un dios del mundo, no se le permitiría enseñar a nadie las cosas que World God Northrust le había enseñado. Auge. Nin activó la técnica para hacer un gran avance. Al instante, su cuerpo divino dio a luz un efecto de succión increíblemente poderoso que llenó el mundo prisionero. El mundo prisionero tenía una enorme formación que estaba destinada a destilar el caos primordial dentro de él en el néctar del caos, pero como Nin hizo su avance, su cuerpo comenzó a extraer vorazmente la energía del caos primordial. Esto causó que el caos primordial antes calmado dentro del mundo prisionero se volviera repentinamente turbulento. Retumbar. Cada vez más energía del caos fue atraída hacia el cuerpo de Nin y convertida en poder divino. El Dao de la espada sirvió de núcleo y transformó la energía del caos en poder divino que era mucho más puro que el poder divino que tenía como dios Empirio. Era el poder divino de un dios verdadero. A medida que más y más poder divino se acumuló dentro del cuerpo de Nin, lentamente comenzó a evolucionar y transformarse. Cada fragmento de poder divino en su cuerpo se estaba transformando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo dibujar más poder divino? La formación del mundo prisionero está constantemente sacando energía del caos primordial, quitando más del 90% de ella, pero aún así podríamos sacar el poder de la cantidad restante. Pero ahora, no puedo extraer ningún poder de ella en absoluto. ¿Qué pasó con el caos primordial? ¿Por qué se volvió tan frenético y turbulento? Los dioses mayores y los inmortales ancestrales encarcelados dentro del mundo prisionero, junto a dioses verdaderos y verdaderos inmortales que fueron capaces de aprovechar el poder del caos primordial como el verdadero dios Iyu, todos quedaron desconcertados. ¿Un gran avance? Un Fingar Body Refiner ha hecho un gran avance. Por lo que parece, es al menos un avance para el nivel de dios verdadero. De hecho, podría muy bien ser un avance para el nivel de los dioses mayores. Al percibir lo frenético que era el caos primordial, los prisioneros comprendieron rápidamente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, estaban bastante desconcertados. En términos generales, aquellos con el potencial suficiente para hacer un gran avance habría hecho hace mucho tiempo en el mundo exterior. No había manera de siquiera sentir a los daos en este mundo. En los últimos 3 ciclos de caos, ni un solo prisionero había hecho un gran avance como este. ¿Quién acababa de romper? Algunos prisioneros pensaron rápidamente en el supervisor recién llegado. ¿Podría ser el supervisor? Dios verdadero Siyu, que había replantado su jardín de flores dentro de la garganta, no pudo evitar fruncir el ceño. Las técnicas Fiendgot de refinación del cuerpo de los 3 reinos generalmente se basaban en el poder de las estrellas exteriores. El diagrama de los 9 cielos, por ejemplo, se inspiró en la energía de la estrella solar y la estrella lunar. Las otras técnicas se basarían en las 7 grandes estrellas del Dipe o en otros sistemas estelares y constelaciones. ¿De dónde proviene la energía de las estrellas? El caos primordial dio nacimiento a muchas estrellas. La energía emitida por las estrellas, energía estelar, era esencialmente la energía del caos primordial que ya se había convertido. Este tipo de energía previamente convertida era naturalmente más fácil de absorber. Sin embargo, el Dios del solitario mundo era aún más profundo. Al romperse, se podría extraer energía directamente del caos primordial. Sin embargo, solo en el momento exacto del avance sería esto posible. Era muy parecido a como el diagrama de Crimson Brick de los 9 cielos permitió que la energía de Lunar True Water y Solar True Fire descender sobre sus practicantes en el momento de la ruptura. Durante el cultivo normal, sin embargo,
uno necesitaba lentamente, constantemente aprovechar la energía estelar. Él, Dios del mundo solitario, fue capaz de absorber todo tipo de energía estelar. Incluso podría absorber la energía de la estrella congelada en la que Nin se encontraba actualmente. Si Nin tuviera alguna idea del Dao del caos primordial, entonces, incluso durante el cultivo normal, podría sacar energía del caos primordial. Un área cubierta de hierba. Nin estaba sentado en la posición de loto, rodeado por un cráter. Era como si se tratara de un enorme meteoro que se había estrellado en el suelo y creado un cráter, pero en realidad había sido creado por el enorme flujo de energía del caos que había surgido aquí antes. ¡Oh! Nin abrió los ojos. Yo he cambiado. Nin podía sentir lo poderoso que su cuerpo se había convertido. Anteriormente, él era un mero dios Empyrean, pero gracias a la Taobu 18 Fien Gods y la One True Body, técnica que era equivalente a un medio paso verdadero dios. Ahora que había roto a través de convertirse en un verdadero dios verdadero, que podría ser considerado un medio paso en el dios del reino del poder. En todos los tres reinos, los gustos de Dao Street Purities, Lord Tathagata el Buda, los gustos de Suiren, Zennon y Fuxi, e incluso los gustos de Damodaran Double Hand y el guardián Everwood de la puerta sin fisuras, no son nada más que dioses verdaderos, murmuró Nin él mismo. Yo también soy un dios verdadero, y puedo ser considerado un dios anciano a medio paso. Finalmente tengo el poder que necesito para cambiar el rumbo de toda la guerra por los tres reinos. Las principales potencias de los tres reinos estaban compuestas principalmente por Daofaters y dioses verdaderos. Tres puridades, Tathagata, Suiren, Zennon, Fuxi, Subhuti, Ouji, Damodaran Double Hand, guardián de Everwood, todos ellos eran verdaderos dioses. Verdaderos dioses y Daofaters. La razón por la que fueron capaces de liberar el nivel superior de poder y ser comparable a los dioses mayores en el poder fue principalmente porque sus conocimientos sobre el Dao fueron demasiado profundo. Tathagata, por ejemplo, había dominado completamente los 5 Daos celestiales del metal, madera, agua, fuego, tierra. Estos 5 Daos celestiales formaron un conjunto complementario conocido como los 5 elementos, uniéndose para desencadenar un nivel de fuerza verdaderamente dominante. Sus penetraciones en el Dao del caos primordial también habían alcanzado un nivel inconcebible. Al confiar en sus ideas sobre los Daos, fue capaz de desatar un nivel de poder que era comparable al de los Outer Gods. Lo mismo era cierto para los gustos de Fuxi, Zennon y Suiren, todos ellos tenían niveles extremadamente altos de conocimiento sobre los Daos. Maestría de los Daos celestiales de Yin y Yang, dominio de los Daos celestiales de los 5 elementos, todos ellos tenían niveles extremadamente profundos de penetración en el Dao, por lo que eran comparables a los dioses mayores. Daofaters podría dividirse en 3 niveles de poder. Los Daofaters ordinarios eran bastante ordinarios, normalmente tendrían dominio sobre 1 o 2 de los Daos celestiales. Los Daofaters de nivel superior generalmente tenían dominio sobre la quinta etapa de la fuerza Taiji, el Infiniforce, la fuerza de la espada u otros tipos de fuerza. Los Daofaters de clase Overlord eran equivalentes a Outer Gods. Firegod Surong, Water God Gon Gon, el dragón ancestral, el Fénix y los otros dioses mayores nacieron con dominio sobre un Dao celestial, y sus percepciones sobre los Daos fueron significativamente inferiores a las de Tathagata y 3 puridades. Sin embargo, gracias al gran poder de sus cuerpos divinos, todavía eran poderes de clase superior. Por desgracia, algunos murieron en las guerras por la supremacía durante la era primordial, mientras que otros murieron en la guerra que puso fin a la era primordial. Nuba se había ido. Fuxi había decidido reencarnar. Se había convertido en un ser humano, pero hasta el día de hoy todavía tenía que despertar sus recuerdos de su vida pasada. Él era simplemente un dios verdadero y un Daofater, no un dios anciano. Varios de los dioses mayores de la puerta inconsciente también habían muerto en la batalla, y el señor del demonio se había fundido en el Dao celestial. En todos los 3 reinos, el único verdadero dios anciano era el señor de todos los demonios. Él y él solo. El segundo podría ser considerado Hinin, un medio paso elder dios. Mis insights sobre el Dao, en comparación con los otros señores, son bastante deficientes. Sin embargo, mi camino es el camino de la espada. Al confiar en mi fuerza de espada de quinta etapa y mis artes de espada que superan los límites de los Daos celestiales, así como mi cuerpo divino de medio paso, tendría el poder de un señor Daofater. Nin había luchado contra Damodaran Double Hand, por lo que sabía exactamente dónde se clasificaba en términos de poder. Puerta transparente. God King. Los ojos de Nin estaban llenos de una intención fuerte y asesina.
Ahora que se había hecho más poderoso, su intención asesina solo se había fortalecido aún más. He cambiado. El mundo también cambiará. Nin murmuró estas palabras suavemente para sí mismo, su voz llena de un grueso deseo de matar. En el pasado, tuvo que esperar. Tuvo que aguantar. Eso fue solo porque en aquel entonces, él no era lo suficientemente fuerte todavía. Pero ahora, no apuraré las cosas. Primero, repararé la capa superficial de Violet Hewell. Para entonces, seré aún más poderoso. Nin agitó la mano, guardando las estelas de piedra y el santuario de jade. Luego se transformó en una serpiente de rayo negro, desapareciendo en los horizontes con un destello mientras volaba hacia la ubicación del caldero de los 5 elementos. Libro 22, Dios verdadero, capítulo 2, Espada divina, Violet Hewell Hinin descendió de los cielos, aterrizando junto al caldero de los 5 elementos. Se volvió para mirar la antigua plataforma de piedra junto a ella, así como la espada de color sangre colocada encima de ella. El cuerpo de la espada todavía estaba lleno de grietas. Violet Hewell, Nin miró la espada por un momento, luego agitó su mano. Voz. Una gran cantidad de tesoros salían volando de la nada, cada uno emanaba asombrosamente poderosas auras. Los tesoros casi instantáneamente formaron una pequeña montaña de tamaño. Estos eran prácticamente todos los tesoros espirituales protocósmicos que Nin había adquirido de los más de 100 dioses verdaderos y verdaderos inmortales. Y después de barrer a través de tantos dioses verdaderos y verdaderos inmortales, Nin también había adquirido un tesoro del caos. El tesoro del caos era un gran martillo de guerra que chispeaba con innumerables parpadeos de relámpagos. Tantos tesoros espirituales protocósmicos, bueno, no hay punto de tener demasiados. Nin señaló el lejano caldero de los 5 elementos. Activar. Retumbar. El caldero de los 5 elementos instantáneamente comenzó a emanar un aura de poder y poder como sus mangos irradiados con 5 colores ciegos de la luz. Nin lanzó una delgada capa de poder divino atribuido a la espada que inmediatamente barrió todos esos tesoros del espíritu protocósmico. Los sables, las espadas, las hachas, las cuentas, los diversos tesoros del espíritu protocósmico volaron continuamente en la boca del caldero de los 5 elementos, que lo separó furiosamente y extrajeron la esencia de los 5 elementos desde dentro de ellos. En tan solo 10 segundos, Nin había arrojado a la caldera casi 30 tesoros espirituales protocósmicos, transformándolos en pequeños pedazos de escombros. La cantidad de esencia de 5 elementos dentro de la región de almacenamiento del caldero había aumentado bastante como resultado. Los muchos tesoros del espíritu protocósmico volaron, lote por lote. Cualquier poder mayor de los 3 reinos hubiera sido aterrorizado por esta visión. Nin mismo sentía dolor en su corazón también, pero por el bien de la reparación de Violet Hewell, todo valdría la pena. Crackle, silbido, pop. Los sonidos de los tesoros que se rompieron resonaron continuamente dentro del caldero de los 5 elementos. El montón de tesoros de montaña que había estado junto a él se estaba encogiendo rápidamente, a un ritmo que se podía detectar a simple vista. Pronto, casi todos los tesoros estaban completamente agotados. ¿Tanta esencia? Nin miró el caldero de los 5 elementos. La región del almacenaje dentro de ella ahora contenía una cantidad enorme de la esencia de 5 elementos. Una gran cantidad de escombros y escombros salieron de dentro de la boca del caldero. Al salir volando, era simplemente el tamaño de una esfera que era aproximadamente unos pocos metros de radio, pero una vez que salió completamente del caldero que rápidamente se expandió para convertirse en una montaña masiva de escombros que tenía 30.000 metros de altura. Nin pinceló la basura con su poder divino, y luego les dio una sacudida casual. Silbido. El enorme montón de escombros voló cientos de kilómetros de distancia, y donde aterrizó una montaña gigante nació. Vamos a ver si funciona, esta vez. Basándome en mis experiencias anteriores, esta cantidad de esencia debería ser suficiente. Nin se volvió para mirar la espada coloreada de sangre encima del estrado de piedra. Silbido. La espada al instante voló en el aire y llegó a flotar frente a Nin. Emerge. Nin señaló la espada. 5 corrientes de energía coloreada surgieron del caldero de los 5 elementos, el oro del metal, el azul del agua, el verde de la madera, el carmesí del fuego y el negro de la tierra. Se arremolinaron alrededor de la espada de color sangre en círculos y Violet Hewell instantáneamente comenzó a temblar. Era como un mendigo muerto de hambre que de repente había encontrado un banquete delicioso. Instantáneamente comenzó a devorar furiosamente la comida que la rodeaba.
Las 5 corrientes de energía la rodeaban completamente, pero todavía se veía vagamente que la superficie de la espada de color sangre estaba empezando lentamente a sanar. Algunas grietas estaban visiblemente cada vez más pequeñas antes de desaparecer por completo. El tiempo pasaba lentamente. Cada vez más flujos de energía salían del caldero y entraban en Violet Jewel. La velocidad a la que se estaba reparando la espada era notablemente mucho más rápida ahora que cuando Nin había estado usando los tesoros de Yan puro. Pasó más de 2 horas tragando la energía de la esencia de los 5 elementos antes de que el caldero finalmente se viera vacía. Nin miró fijamente la hermosa espada coloreada de sangre que flotaba en el aire, con un ligero ceño en la cara. La espada era impresionante, terriblemente hermosa, pero todavía se veían 2 pequeñas grietas en el cuerpo de esta bella espada. Estas 2 fueron las 2 grietas finales que quedaron. En realidad no está reparado todavía. Nin frunció el ceño. ¿Qué debería hacer? He consumido casi todos los tesoros puros de Yang y los tesoros del espíritu protocósmico. Solo tengo un solo tesoro del caos que no necesito, pero hay un límite a lo fuerte que es este caldero. No sería necesariamente capaz de destruir un tesoro del caos, dijo Nin a sí mismo. El caldero de los 5 elementos era solo un espíritu tesoro protocósmico. Sería extremadamente difícil para el caldero destruir un tesoro del caos y extraer la esencia de él. Nin, de repente, pensó en otro tesoro. Con solo un pensamiento, instantáneamente hizo aparecer un golem en forma de mono en el aire. Era el enviado de todas las cosas. Los componentes críticos de este enviado son todos destruidos. No tiene sentido mantenerlo. La Simasgate pagó un precio enorme para crear a cada uno de estos enviados. Cuando un Daofater está al mando de ellos, todos son capaces de desatar el poder cerca de la de una figura de clase superior. Este tesoro es mucho más útil que un tesoro del caos, y está hecho de materiales más valiosos también. Nin firmemente asintió con la cabeza. Tiene que tener una gran cantidad de esencia de 5 elementos dentro de ella. Aunque el enviado era poderoso, la composición física del enviado era meramente comparable a los tesoros espirituales protocósmicos de primera categoría. Para que un golem tan enorme y poderoso alcanzara el nivel del tesoro del caos en su totalidad era demasiado difícil. Vaya, no dudando en absoluto, Nin lanzó al enviado en el caldero de los 5 elementos también. Grieta. 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 El enviado empezó a separarse al instante. Era extremadamente difícil romper por la fuerza un tesoro de espíritu protocósmico de primera categoría, pero el caldero de los 5 elementos fue capaz de lograrlo fácilmente. Funcionaba sobre la base de principios que eran completamente antitéticos a la existencia de tesoros como el enviado. Después de un largo tiempo, todo el enviado había sido completamente cosechado. No quedaba nada más que algunos escombros, con una gran cantidad de esencia de 5 elementos extraída. Un solo enviado contiene mucho más esencia que 100 tesoros del espíritu protocósmico. No es de extrañar que la puerta sin fisuras, a pesar de todos sus vastos recursos, solo pudiera producir algunos de ellos. Los ojos de Nin se iluminaron. Inmediatamente dirigió la extraída esencia de los 5 elementos hacia el exterior, enviando esas 5 rayas de energía para que volvieran a girar alrededor de Violet Jewel. Retumbar. Violet Jewel empezó a emitir un timbre pronto, ya que rápidamente absorbió la esencia de los 5 elementos. Nin miró cuidadosamente a esas 2 pequeñas grietas, observando cómo rápidamente se encogían en tamaño y profundidad, luego desaparecieron por completo. A continuación, algunas de las líneas rotas quebradas en el interior de Violet Jewel comenzaron a ser reparadas también. Sin embargo, la reparación de la estructura interna de Violet Jewel fue mucho más difícil. Poco después, se agotó toda la esencia de los 5 elementos. La cantidad de daños internos que se habían reparado, sin embargo, era casi insignificante. Las palabras de Gard Northrust eran correctas. Nin suspiró suavemente. Reparar la capa superficial es fácil, pero reparar el daño interno será miles de veces más difícil. Afortunadamente, la parte más crítica y preciosa de la espada, su núcleo, permanece perfectamente intacta. A pesar de que mi sacrificio del enviado y todos esos tesoros solo me permitieron reparar la capa superficial, la espada aún puede desatar una parte de su verdadero poder. Nin estiró la mano y la espada coloreada cayó en sus manos. Tan pronto como la espada coloreada de sangre entró en las manos de Nin, podía sentir el inconcebible poder que tenía dentro. Sin embargo, debido a que la estructura interna de la espada estaba muy dañada, solo una parte de su potencia total podría desatarse en la actualidad. ¡Qué espantosa espada! Nin movió suavemente la espada. Vos.
El espacio delante de él se partió, creando una lágrima en el espacio que se extendía a 10.000 kilómetros. Aunque solo una parte de su poder es utilizable, sigue siendo aterradoramente fuerte. Gracias a esta espada, en todos los 3 reinos mi poder de ataque ofensivo es probablemente el número 1. Solo el guardián Everwood, el señor Tathagata el Buda, y algunos otros que son extremadamente expertos en defensa serían capaces de soportar un golpe de cabeza de mí, Nin murmuró suavemente para sí mismo. La existencia de esta espada le hizo una gran diferencia en términos de poder. Sin esta espada, Nin era todavía una figura de clase superior, comparable a un dios anciano, pero con él se encontraba en el punto más alto del poder, incluso entre los señores. En cuanto a quién era más fuerte y quién era más débil, esa era una pregunta que solo podía resolverse mediante un combate real. Había pasado mucho tiempo desde la guerra que había terminado la era primordial, después de todo, nadie sabía exactamente cuánto más fuertes habían sido las potencias mayores de cada lado. Tal vez había otras figuras que también escondían su verdadero poder. Por ejemplo, Buda Huemin de la Sangha budista. También se había entrenado en él, dios del solitario mundo, y también tenía la destrucción de 9 elementos. Nin creía que después de tantos años de entrenamiento en él, Buda Huemin tenía que haberse convertido en una figura extraordinaria también. Sin embargo, Buda Huemin siguió siendo muy discreto en los 3 reinos, por lo que la mayoría de las grandes potencias lo consideraban un simple verdadero dios o Daofater. Es importante ser cauteloso en un momento como este. Es mejor que evite usar Violet Jewel, pero si me veo obligado a usarlo, necesitaré asegurar que tenga un tremendo efecto. Nin sabía muy bien que desencadenar su carta de triunfo de una manera repentina y explosiva haría extraordinariamente eficaz. Si Violet Jewel iba a hacer una aparición, quería asegurarse de que las principales potencias de la puerta sin costura perderían sus vidas como resultado. Ven aquí. Nin lo quiso, y la espada de color sangre voló inmediatamente a su cuerpo, descansando dentro de la región de Hindan dentro de él. Ahora, es hora de ir a tratar con el verdadero dios Iyu. Nin quería adquirir la torre Javengaser muy mal. Lo que más necesitaba era el momento. Si fuera capaz de dominar un Dao celestial, tendría la oportunidad de convertirse en un dios inmortal o anciano ancestral. Silbido. Una espada Dark North apareció en las manos de Nin. Había un total de 6 espadas Dark North. Durante sus batallas recientes, había encontrado algunos dioses verdaderos y verdaderos inmortales que preferirían morir que doblarle la rodilla. Nin les había mostrado ninguna misericordia en absoluto y los había matado, permitiendo que las 6 de sus espadas Dark North fueran ascendidas al nivel del tesoro del caos. Sin embargo, de acuerdo a cómo World Northrust clasificó las cosas, las 6 espadas Dark North de Nin solo podían ser consideradas tesoros de grado estándar del caos. Los tesoros del caos, según los registros que World Northrust había dado a Nin, podrían dividirse en tesoros de grado estándar, de alto grado y de grado superior. Contra el dios verdadero Siyu, las espadas de Dark North serán suficientes. La espada de Dark North en la mano, Nin se transformó en una serpiente de rayo negro que desapareció en los horizontes. Libro 22, Dios verdadero, capítulo 3, una espada única dentro de la garganta de la montaña. Un hombre de pelo plateado estaba de pie en medio de un jardín de flores. Suavemente arrancó una flor, bajando la cabeza para oler su fragancia. Su rostro, sin embargo, permaneció un poco sombrío y abatido. Supervisor, el hombre de pelo plateado murmuró estas palabras para sí mismo. ¿Es él? La anterior turbulencia en el caos primordial. Verdadero Dios Siyu también había llegado a la conclusión de que lo más probable era que alguien se rompiera para convertirse en un dios verdadero o tal vez dios anciano. Los presos, sin embargo, habían estado atrapados en el mundo prisionero durante demasiado tiempo, si tuvieran algún avance que hacer, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Las posibilidades de que uno de los prisioneros hicieran un gran avance era demasiado baja. Por lo tanto, la respuesta más probable fue que fue el supervisor extranjero que había tenido la suerte de tropezar a través del mundo prisión que había hecho el avance. Ese extraterrestre es extraordinariamente poderoso. Si realmente hizo un gran avance, las cosas serán bastante problemáticas. El rostro del hombre de pelo plateado estaba preocupado. Él es el supervisor, después de todo, seguramente tiene muchos tesoros sobre él. Aunque mis habilidades defensivas son formidables, no podré sobrevivir a él en una batalla de resistencia. Su única opción era sacar lentamente energía del caos primordial dentro del mundo prisionero. El mundo prisionero tenía una enorme formación en el que estaba monopolizando la gran mayoría del caos primordial, destilándolo en el néctar del caos.
Por lo tanto, la cantidad que podía hacer uso de era bastante minúsculo. El supervisor, sin embargo, fue capaz de reponer sus fuerzas del mundo exterior. Esto solo garantizaba que no sería capaz de igualar al supervisor en una batalla de resistencia. Dios verdadero Siyu de repente volvió la cabeza. Una serpiente relámpago negra había aparecido en la distancia. Con un destello, apareció en el aire por encima de la garganta. Era aquel joven de túnica blanca, y él llevaba una espada negra en la mano. El joven de túnica blanca descendió de los cielos, aterrizando en el suelo. Su aura era extremadamente ordinaria, casi como la de un mortal, pero el rostro de Dios verdadero Siyu se volvió solemne mientras miraba a la juventud. Dios verdadero Siyu entonces soltó una risa fría. No ha pasado tanto tiempo desde nuestra última pelea, pero has vuelto otra vez. Parece que realmente fuiste tú quien hizo el avance justo ahora. Nin. Caminó hacia él, la espada de Dark North en la mano. ¿Y qué si lo hiciste? La última vez, fui capaz de defenderme fácilmente contra ti sin usar ninguna habilidad divina. Incluso si un dios anciano o ancestral inmortal viniera, yo todavía sería capaz de aguantar, mucho menos contra ti. Dios verdadero Siyu miró fríamente a Nin. Permaneció muy orgulloso. Cuando él había vivido en el reino del caos de Pangea, había sido capaz de sobrevivir múltiples luchas contra dioses ancianos y ancestrales inmortales y escaparse ilesos. Tú eres fuerte, eso es lo que lo hace divertido. Nin sonrió mientras avanzaba, con una sola espada en la mano. Dios verdadero Siyu manifestó un puñal en cada una de sus dos manos, mirando solemnemente a Nin mientras se acercaba. De repente, Nin se transformó en una raya de luz, su aura aumentando por una cantidad explosiva. Cuando él golpeó hacia afuera con su espada, era como si él era Pangu que separaba el cielo y la tierra. Su enorme espada negra parecía hacer que el mundo mismo comenzara a desmoronarse a medida que iba rompiendo hacia Dios verdadero Siyu con poder irresistible. HMPH. Dios verdadero Siyu doble Kuthels hizo girar en dos líneas distintas que se unen para formar vagamente un gigantesco diagrama de Taiji que se utiliza para defenderse contra ese aterrador espada golpe. Auge. La espada de Nin era como el hacha de Pangu, cortando contra los dos Kuthels cruzados. Dios verdadero Siyu fue inmediatamente aplastado volando hacia atrás, e incluso el suelo bajo sus pies se rompió. Una enorme gubia apareció en el suelo, y las flores cercanas fueron instantáneamente aplastadas en polvo por la onda de choque. Incluso las lejanas montañas comenzaron a temblar y a agrietarse. Brickmon, espada de arte, la posición de Havenbreaker. Tu espada arte ha mejorado, en comparación con la última vez. Dios verdadero Siyu estaba dentro de ese cráter masivo, mirando hacia atrás a Nin. Ha sido solo un corto tiempo, pero no solo su cuerpo divino se ha vuelto mucho más poderoso, incluso sus artes de espada han mejorado. Lo que no sabía era que Nin había pasado 600 años entrenando en Lago Undermon, participando en múltiples batallas de vida o muerte en el mundo exterior, y luego aún más batallas en el mundo prisionero. Estas batallas habían sido como una piedra de afilar que había servido continuamente para pulir y afinar las habilidades de Nin. Era natural que sus artes de espada siguieran mejorando a un ritmo dramático. Y tus artes de Kutge siguen siendo tan misteriosas y profundas como siempre. Nin estaba de pie frente a él, todavía empuñando una sola espada. Con un parpadeo, se dirigió hacia el verdadero dios Siyu una vez más, provocando que una deslumbrante luna creciente de luz de espada repentinamente parpadee. Frente a esta hermosa media luna de luz de espada, la cara de Dios verdadero Siyu se volvió aún más solemne. Con dos codazos en las manos, se apresuró a bloquear contra este deslumbrante ataque. Ruido sordo. Al final, la huelga de la espada fue esquivada. Dios verdadero, Siyu, sin embargo, no se atrevió a relajarse en lo más mínimo, porque la próxima huelga de la espada de Nin estaba llegando ahora. La luz de la espada volvió a destellar y fue como si el deslumbrante sol en los cielos hubiera sido repentinamente cubierto por oscuras nubes de tormenta, arrojando al mundo en la sombra. Dios verdadero Siyu sintió como si esta huelga aterradora lo había convertido en un mundo de pesadilla. Barra oblicua. Barra oblicua. Barra oblicua. Cada uno de los ataques que utilizaba ahora era la postura sin sombra de la espada de Brickmon. Siempre había sido impredecible y rápido, pero ahora que estaba siendo desatado por alguien que era un dios Elder a medio paso, se hizo aún más rápido y aún más asombrosamente poderoso. Ya era un arte de espada que superaba los límites de los daos celestiales. Así, ahora, aunque era solo un poco más rápido que antes, al instante se hizo mucho más difícil de bloquear de lo que había sido en el pasado.
Odio este tipo de espada arte más. Dios verdadero Siyu bloqueó apresuradamente 3 ataques de espada antes de que se vio obligado a utilizar una habilidad divina para manifestar 4 armas más. Cada uno de sus 6 brazos ahora sostenía un palo mientras se apresuraba a bloquear. Nin continuó usando simplemente una sola espada. Esta única espada, sin embargo, era increíblemente imposible para Dios verdadero Siyu para defenderse. ¿Dónde diablos aprendió un arte de espada como este que supera al Dao celestial? El verdadero Dios Siyu rechinó los dientes. Tiene un cuerpo tan poderoso, y sus artes de espada son absolutamente maravillosas. ¿Cómo diablos tuvo suerte en aprender algo que sobrepasa a los Daos celestiales? Si este arte de espada no hubiera sobrepasado los límites de los Daos celestiales, habría sido mucho más fácil para el Dios verdadero Siyu defenderse contra ellos. En cambio, True God Siyu ahora le resultaba difícil defenderse contra la única espada de Nin, incluso cuando estaba usando 6 Kudhells para luchar. La postura sin sombra fue efímera e impredecible, y se movió más rápido que el rayo. En términos de poder crudo, abrumador, la huelga más formidable fue la postura de Havenbreaker. En términos de una huelga de asesino que se centró en la velocidad instantánea, repentina, la huelga más formidable fue la postura de la gota de sangre. Las artes de la espada de Nin fluctúan continuamente entre las formas, con su postura de sombra continuando conmocionando y enojando al Dios verdadero Siyu, poniéndole en una mala posición. Su espada arte era simplemente demasiado impredecible y extraño. La postura de Havenbreaker se basaba en el poder bruto, y cada vez que Nin lo usaba era capaz de enviar a True God Siyu volando. La postura de Blood Drop fue una huelga de asesino que fue el ataque más penetrante de todos. Cada vez que Nin lo soltaba, el verdadero Dios Siyu podía sentir que todo su cuerpo se ponía frío. La última vez, le había sido bastante fácil defenderse de la postura de la gota de sangre, ya que era un ataque directo con pocas transformaciones, se centró principalmente en la velocidad. Ahora, sin embargo, la velocidad de Nin se había vuelto tan increíblemente rápida que, a pesar de que era sencillo, todavía era tan difícil de bloquear que el corazón de Dios verdadero Siyu temblar. Si fuera solo un cabello más rápido, probablemente no sería capaz de bloquear en absoluto, la espada pasaría directamente por su cabeza y lo mataría. Confieso la derrota. De repente, una voz sonó. Nin estaba aturdido. Dios verdadero Siyu retrocedió hacia atrás por una distancia considerable. Miró fijamente a Nin, una mirada de impotencia y resentimiento en sus ojos. ¿Admitir la derrota? Nin estaba un poco mudo. Aunque su principal objetivo era adquirir la torre Havengaser de Radiance, True God Siyu era un enemigo excelentemente entrenado. Tal enemigo no era fácil de encontrar. En realidad, había sido capaz de resistir más de 10 golpes de espada de Nin, que había estado usando las 3 principales posiciones atacantes de Brickmon. Esto era verdaderamente increíble, ya que incluso Nin creía haber alcanzado el nivel de poder supremo. Nin verdaderamente atesoraba la oportunidad de luchar contra un enemigo tan formidable. Después de todo, en la actualidad Nin no tenía ningún plan para luchar contra Outer Gods o Ancestral Immortals. El mundo prisionero entero tenía solamente un total de 16 dioses mayores de la prisión y de inmortales ancestrales. Todos los 16 tenían fundaciones que eran superiores a las suyas, y seguramente también tenían una visión mucho más grande del Dao. Los dioses verdaderos y los inmortales verdaderos aquí no podían ser comparados con ellos. Lo más probable, Nin no sería necesariamente un partido para ellos incluso cuando simplemente comparando ataques ofensivos. Por ejemplo, aunque Nin tenía fuerza de espada y velocidad de ataque en 5º grado que sobrepasaban a los Daos celestiales, el dios verdadero Siyu había dominado y combinado la 5ª etapa de la fuerza Taiji y el Infiniforce. Aunque el cuerpo de Dios verdadero Siyu era un poco más débil, todavía era capaz de aguantar contra Nin durante un largo periodo de tiempo. Los dioses más antiguos y los inmortales ancestrales probablemente tendrían un nivel aún más alto de logro en el Dao. Tenían una base más sólida y más ideas sobre el Dao. La única ventaja que tenía Nin era Violet Jewel, que le daba cierto grado de confianza en poder retirarse con seguridad. Sin embargo, también era muy posible que los dioses mayores y los inmortales ancestrales tuvieran algunos trucos especiales en sus mangas también. Sus cuerpos y Hindans eran todos equivalentes a eso del Señor de todos los demonios, después de todo. Los individuos a este nivel de poder no pueden ser juzgados de acuerdo a los estándares comunes. Incluso en el reino del caos de Pangea, eran segundos solamente a esos 3 dioses del mundo. Las técnicas de Pangea eran algo más avanzadas que las técnicas de los 3 reinos también. ¿Qué habilidades tenían estos 16 dioses mayores e inmortales ancestrales?
Nin no estaba seguro, y no estaba seguro de luchar contra ellos. Si su verdadero cuerpo fue matado en la batalla, la reconstrucción no sería una tarea fácil. Esto se debía a que el clon de repuesto de Nin también se había convertido en un dios verdadero. Cuando un clon avanzó a una nueva etapa, todos los otros clones harían el mismo avance. Esta era una de las leyes ocultas que gobernaban el mundo. Cuando se produjera la ruptura, el caos primordial se agitaría al enviar voluntariamente su poder a los cuerpos de los clones. Así, el clon libre también estaba lleno del poder del caos primordial, y también se convirtió en un dios verdadero. Para rehacer 17 cuerpos de dios verdadero se requeriría un periodo de tiempo excesivamente largo. Sí. Admito la derrota. La última vez, fui capaz de defenderte fácilmente, incluso cuando estabas en tu forma de 3 cabezas y 6 brazos. Dios verdadero Siyu negó con la cabeza. Ahora, estoy usando 6 brazos de mi propia, pero eres capaz de empujarme tan fácilmente con una sola espada. Estoy agotado. Puedo sentir que si envías un par de espadas más a mi manera, definitivamente perderé. Has mejorado tus artes de la espada tan rápidamente, y su velocidad supera los límites de los daos celestiales. Estoy convencido por mi derrota y por su superioridad. Puedo darte mis 3 tesoros del caos, pero espero que en el futuro me darás mi libertad cuando tengas el poder para hacerlo. Está bien. Nin asintió. En el futuro, tendría que seguir su juramento vital y abandonar los 3 reinos, como la madre Nuba había hecho antes que él. Entraría en el caos primordial y buscaría el palacio Basteaven. Si él tuviera el poder de liberar a los prisioneros del mundo prisionero para entonces, lo haría. Libro 22, Dios verdadero, capítulo 4, El mundo creciente Dios verdadero. Siyu era altamente experto en técnicas defensivas y maniobras de huida, precisamente porque él era alguien que valoraba su propia vida muy caro. Dobló obedientemente la rodilla y se sometió. Jinin lo aligeró, tomó sus 3 tesoros del caos, y luego se fue. Él era tan asombrosamente poderoso y deslumbrante, incluso entre los dioses verdaderos y los verdaderos inmortales. Como era de esperar, hubo algunas razones maravillosas para eso. Después de almas que le gritaban, Nin había aprendido que el Dios verdadero Siyu alguna vez había adquirido el legado de un dios del mundo fallecido junto con 4 tesoros del caos. La torre Javengaser de Radiance fue uno de los 4. El verdadero dios Siyu había intercambiado 2 de los otros tesoros del caos por un Darkwens Caspletter Cudgel. Su posesión de este garrote fue una parte importante de la razón por la que fue capaz de luchar contra dioses ancianos y ancestrales inmortales a pesar de ser un mero verdadero inmortal. Verdadero Dios Siyu había aprendido poderosas habilidades divinas de ese legado, pero por desgracia, todas esas habilidades divinas fueron selladas con un juramento de sangre. Ni siquiera las almas le habían permitido adquirirlo. Nin había buscado a través de los recuerdos de muchos dioses verdaderos y verdaderos inmortales por ahora. Cada uno de ellos había experimentado encuentros especiales que les habían permitido alcanzar este nivel de poder. Vos. Nin aterrizó en lo alto de una montaña. Él agitó su mano, produciendo una pequeña torre delante de él. La torre era completamente plateada de color blanco y estaba cubierta con un débil aura de luz dorada. La torre tenía la forma de una pirámide. Nin sostenía la pequeña torre con una mano, enviando sus sentidos dentro de ella. Podía sentir que el espacio-tiempo dentro de la torre era bastante caótico. Normalmente, el espacio-tiempo debe ser extremadamente estable y difícil de interrumpir. Daofater Subuti era capaz de afectar el espacio-tiempo, y esta pequeña torre también era capaz de ello. Baind. Nin envió inmediatamente su poder divino a la torre, atando este tesoro del caos. Al amarrarla, inmediatamente la hizo suprimir su aura. Se volvió muy poco habitual ver, ya no emitía ninguna luz dorada en absoluto. Antes de estar atado, un tesoro generalmente emitía un aura de poder. Después de estar atado, todo estaba a la altura del deseo del dueño del tesoro. Sería muy fácil cambiar su apariencia. Nin se metió dentro. Desapareció de la montaña. Lo único que quedaba era la torre en forma de pirámide, levitando en el aire en el pico. Nin miró a su alrededor. Esta era una región que solo tenía un perímetro de 300 metros. La región era en forma de pirámide y parecía extremadamente estable, pero el flujo de tiempo era claramente muy diferente dentro de aquí. Nin era extraño. Nin alzó la cabeza para mirar la región en forma de pirámide en la que estaba. En la punta de la pirámide se veían círculos de poca luz donde el espacio-tiempo se agitaba débilmente. Estos círculos oscuros de la luz se podían ver también en cada una de las 4 esquinas de la pirámide.
El poder divino de Nin llenaba toda la torre, y así podía usarla para ver las muchas runas divinas que fluían constantemente a través de las entrañas de la torre. Ha cambiado el espacio-tiempo, y de una manera extremadamente estable. Nin suspiró suavemente asombrado. Aunque la madre Nuba fue capaz de hacer esto, eso fue solo con una gran formación. Además, solo era posible en un lugar determinado que no se podía mover. Este tesoro del caos, sin embargo, la persona que creó la torre de Jabengaser fue probablemente más formidable que la madre Nuba, la creadora de los 6 caminos de la reencarnación. Pero, por supuesto, madre Nuba entró en el caos primordial hace mucho tiempo. Me imagino que es aún más formidable ahora que en el pasado. 10 veces. Los pensamientos y recuerdos de Nin estaban vinculados a sus clones en el mundo exterior. Por lo tanto, podía percibir con naturalidad cuánto más rápidamente el tiempo avanzaba dentro de la torre. La diferencia era bastante obvia. Tiempo para acelerar el flujo de tiempo. Nin inmediatamente comenzó a probar el proceso de acelerar aún más el tiempo. Su energía inmortal comenzó a agotarse rápidamente, y el flujo del tiempo comenzó a acelerarse también, pasando de 10 veces a 20 veces, luego a 30 veces. Su energía comenzó a agotarse más y más rápidamente a medida que el consumo de energía de la torre comenzó a dispararse. A 20 veces la tasa normal de tiempo, uso la energía al mismo ritmo que la repongo. 30 veces la tasa normal de tiempo comienza a tomar un poco de esfuerzo. 40 veces, todavía puedo manejarlo. 50 veces, poniéndose difícil, Nin se detuvo después de aumentar el flujo de velocidad a 50 veces la del mundo exterior. Él sonrió. Mi verdadero cuerpo y mi primal twin están dentro de la torre, esto representa una gran carga para él. Sin embargo, cuando mi verdadero cuerpo está fuera luchando, puedo hacer que mi primal twin tranquilamente pase su tiempo meditando en la torre. Eso será ideal. Nin, de color blanco, abandonó inmediatamente la torre de Jabengaser, dejando atrás solo a Nin, vestida de negro. Mantener 50 veces el flujo normal de tiempo. Todavía uso mucha energía, pero ahora es mucho más fácil que antes. 60 veces, el uso de energía se está volviendo rápido. 70 veces, 100 veces, esto se está poniendo difícil. 200 veces, la energía se está utilizando demasiado rápido. 300 veces, la cantidad de energía consumida es asombrosa. Por el bien de obtener una mejor idea de cuánta energía se utilizaría, Nin continuó furiosamente a aumentar el flujo de tiempo. 400 veces. 500 veces. 600 veces. 1000 veces. A 1000 veces el flujo normal de tiempo, la mitad de su energía fue consumida en un instante. Shakt, Nin finalmente se detuvo. Hay un límite a cuánto la torre Jabengaser puede acelerar el flujo de tiempo. Gracias a su control sobre este tesoro, Nin podría decir que había un límite a su poder. Él asintió con la cabeza. Según lo que acabo de sentir, 1000 veces debería ser ese límite. Sin embargo, solo puedo mantener esa velocidad durante 2 segundos. El entrenamiento requiere tiempo. Necesito al menos ser capaz de entrenar por 100 años de tiempo en el mundo exterior. Un centenar de años en el mundo exterior se traduce en miles o decenas de miles de años dentro de la torre. Si consume energía demasiado rápidamente, no bastará con píldoras espirituales. Pasó unos momentos calculando y ponderando. Al final, dado que la Enguar se acercaba, Nin decidió arriesgarse a mantener un flujo de tiempo que era 100 veces el del mundo exterior. Necesitaré preparar algunas píldoras extraordinarias del gran firmamento inmortal para permanecer a esta velocidad durante un periodo prolongado de tiempo. Ahora es el momento de regresar a los 3 reinos. El Nin, con su túnica blanca, apartó la torre y luego dejó el mundo prisionero. El primal twin permaneció dentro de la torre, necesitaba pasar tiempo meditando en el Dao, la meta de Nin era dominar un Dao celestial entero. Solo podía hacer esto al regresar a los 3 reinos. No había manera de meditar en otros daos cuando dentro del caos primordial sin fin. Al dominar un dao celestial, Nin tendría la oportunidad de convertirse en un inmortal ancestral o un dios anciano. Su poder superaría definitivamente al de un Dafater de clase superior para entonces. Sin embargo, Nin no se atrevía a sentirse demasiado confiado. El señor de todos los demonios era un dios anciano. Había sido capaz de escapar de las garras de la madre Nuba, que había roto a través de convertirse en un dios del mundo, y él era la persona que más preocupaba a Nin. Además, más de la mitad de un ciclo de caos había pasado desde el final de la era primordial. Era tiempo suficiente para que una figura menor se convirtiera en una poderosa.
¿Qué tan poderosas eran las dos alianzas? Difícil de decir. Las cosas solo quedarían claras cuando viniera la Lengua. ¿Y cuál fue la causa de esta gran guerra? Todavía era un misterio. A pesar de que ya estaba en el punto más alto del poder en los tres reinos, Nin todavía deseaba alcanzar alturas aún más altas. Dentro del vacío sin fin, Nin apareció de la nada. Miró fijamente a la distante estrella solar, resplandeciente con un calor aparentemente infinito, y también le lanzó una mirada a la helada estrella lunar. Nin murmuró suavemente para sí mismo, luego sacó un talismán de mensaje y lo llenó de su energía inmortal, notificando a su amo de su llegada. Discípulo, la voz de Subhuti resonó en el espacio vacío que le rodeaba. Maestro, deseo volver al mundo de la media luna, dijo Nin. Muy bien. Al instante, un torbellino espacial apareció en el espacio vacío a su alrededor. Nin dio al hidromasaje espacial una mirada dura. Ahora podía sentir vagamente que aparte de cambiar el espacio, este remolino también hizo ligeras alteraciones del tiempo. El mundo de la media luna no existía en la misma dimensión temporal que el resto de los mundos principales de los tres reinos, por lo que las otras grandes potencias no tenían forma alguna de encontrarlo. Nin entró en el vórtice espacial y desapareció del vacío. Cielos azules y nubes blancas saludaron su llegada. Nin apareció en medio del aire. Nin miró hacia abajo con sorpresa, viendo una bella isla a lo lejos. ¿El maestro me condujo hasta aquí? Nin estaba bastante sorprendido, ya que pensaba que el remolino habría conducido directamente al monte Innereart. Tío Blanco. Pocoin. ¿Y mi hija Brickmon? ¿Todos están en la isla? Nin se sorprendió aún más. Su clonal de Primaltrin aún estaba al lado de su hija, aunque en silencio oculto. No aparecería a menos que su hija estuviera en grave peligro. Al llegar, Nin podía sentir que su Primaltrin estaba en esa isla. Claramente, su hija, Little Chin, y tío Wite también estaban allí. Ella ya es un Celestial and Mortal, ¿por qué se queda en esta isla? En el pasado, el maestro siempre me trajo directamente al monte Innereart. ¿Por qué me ha traído aquí, esta vez? Nin se sintió muy curioso, pero siguió volando hacia abajo. A medida que se acercaba a la isla, podía sentir su corazón apretar involuntariamente. Nin dio a la bella isla una mirada más cercana, y como él hizo su rostro palideció como si hubiera visto algo aterrador. Esta formación es tan misteriosa, pero incluso el pedacito de ella que puedo sentir es totalmente aterrador. Nin sintió temor en su corazón. Ya era una figura de clase superior, pero todavía podía sentir una vaga sensación de peligro que emanaba de esta isla. Discípulo, entra. La voz de Subhuti repentinamente sonó. Sí, Nin rápidamente aterrizó. Aunque esta isla tenía una formación aterradora dentro de ella, la formación no actuó para impedirlo en absoluto. Nin fue capaz de aterrizar con facilidad y seguridad en las playas de arena, y como él lo hizo inmediatamente vio a un lejano grupo de inmortales volando por los cielos de la isla. También vio una serie de palacios vinculados que irradiaba poderosas auras. ¿No es el Carefree Immortal Palace of Exalted Celestial Carefree? Ese es un tesoro protocósmico de primera categoría. ¿Y ese es el arca de tres reinos Dragon Rover de Father Snowdragon? Libro 22, Verdadero Dios, capítulo 5, un cambio en los tres reinos como un dios elder a medio paso. Nin poseía una visión increíblemente aguda. Cuando barrió la isla con su mirada, vio muchos palacios inmortales, arcos voladores y laberintos que eran extremadamente famosos en los tres reinos. Muchos eran tesoros pertenecientes a los dioses verdaderos y Daofaters, y todos ellos poseían defensas extremadamente poderosas. Junior aprendiz de hermana, mira, eso es Sword Immortal Dark North. ¿Entonces es Hinin? Escuché a padre decir que las espadas de Sword Immortal Dark North son absolutamente asombrosas. De hecho, sus artes de espada son las mejores artes de espada de los tres reinos, y es tan poderoso como el padre. ¿Mejor en los tres reinos? Eso es un poco exagerado, ¿no? Simplemente ha dominado los 5 tesoros, su fuerza de espada está todavía en la cuarta etapa. Su verdadero cuerpo ha sido aniquilado por la puerta transparente también. Cuando estaba usando al enviado, era quizás comparable al maestro, pero oí que el enviado se había arruinado. Con su verdadero cuerpo perdido también, seguramente es mucho más débil que el maestro ahora. Nació en el momento equivocado. Si le dieran otros 10.000 años, probablemente sería mucho más poderoso de lo que es ahora. Mira. Ahí está Hinin. ¿Espada en Mortal Dark North? Una pena. He oído que fue emboscado por la puerta sin fisuras.
El asesino fue Sir Father Darklight, supuestamente, fue asesinado por Ouji después. Ouji es verdaderamente increíble. Ni siquiera usó sus flechas, solo utilizó un solo golpe de su hacha para matar a Sir Father Darklight. Mi aprendiz de hermana mayor me dijo que el talento de Hinin es absolutamente increíble. No es menos talentoso que Ouji. Quizás. Pero por ahora, no hay forma de que Hinin se pueda comparar con Ouji, la diferencia de poder es simplemente demasiado grande. Si su verdadero cuerpo seguía vivo, entonces, después de unos cuantos millones de años, tal vez sería un partido para Ouji. Ahora, sin embargo, no hay esperanza de que suceda. Una pena. La isla no era tan grande, solo unos pocos cientos de miles de kilómetros de tamaño. Dado cuántos inmortales estaban presentes, bastantes se dieron cuenta tan pronto como Nin llegó a la isla. Todos sintieron lástima por Nin. Todos sintieron que Nin había nacido en el momento equivocado. Nació con un talento absolutamente asombroso, pero por desgracia había nacido un poco demasiado tarde. ¿Qué está pasando? Tantos tesoros han aparecido aquí, y la formación secreta que protege esta isla es totalmente aterradora. El corazón de Nin estaba lleno de preguntas. Y estos inmortales, hay incluso dioses empíreos y verdaderos inmortales aquí, muchos de los cuales son descendientes y progenitores de las grandes potencias. Ven aquí. Se le envió un mensaje mental. Nin se volvió para mirar hacia la dirección desde la cual había llegado el mensaje. Sus ojos estaban llenos de luz de antorcha, y él fue capaz de ver un monasterio taoísmo aparentemente ordinario miraba lejos en la distancia. ¿Maestro? Nin estaba realmente aturdido ahora. Este fue el monasterio en el que vivió el patriarca Subhuti. Había estado ubicado en el monte Inerear durante incontables años. ¿Por qué ahora aparece en lo alto de esta isla? Silbido. Nin voló inmediatamente 100.000 kilómetros antes de aterrizar antes del monasterio. Tío maestro, a la entrada del monasterio estaban los dos novicios de Dao, Clearwater y Bitteriver. Ambos gritaron respetuosamente, y sus ojos se llenaron de curiosidad y admiración mientras miraban fijamente a Nin. Nin se relajó un poco al ver a estos dos niños. Su presencia significaba que todo estaría bien. Nin entró inmediatamente en el monasterio. Pronto, vio al patriarca de cabellos blancos Subhuti sentado en el suelo en la distancia. Maestro. Nin caminó inmediatamente hacia él, entonces respetuosamente se arrodilló en el suelo. Siéntate. Subhuti sonrió mientras miraba a Nin. Nin se sentó en la posición de loto mientras miraba a su amo. ¿No tienes curiosidad? Subhuti miró a Nin. Por supuesto que sí. Nin asintió. El mundo de la media luna, en el pasado, esta isla no existía. Ahora, de repente ha aparecido de la nada, y tiene una formación tan aterradora que lo protege. La finca tesoros, palacios y arcas voladoras de muchas potencias importantes están aquí también, así como muchos de sus discípulos y progenie. Y tú, maestro, también has trasladado tu propio monasterio. Maestro, ¿puede ser que las grandes potencias de los tres reinos están usando este lugar como su refugio? Nin frunció el ceño. Subhuti asintió. Este lugar se ha convertido en un lugar de refugio. Nin sintió un sentimiento incómodo en su corazón. Maestro, Lord Tethagara el Buda, Daoist tres puridades, el clan imperial primordial, cada uno tiene sus propias habilidades. ¿No debería ser difícil para ellos proteger a sus discípulos y progenie? ¿Por qué todos han sido trasladados al mundo de la media luna? Nin preguntó apresuradamente, ¿la guerra ha empeorado? De hecho, pero estamos haciendo esto solo para prepararnos para lo peor, dijo Subhuti. Realmente ha tomado un giro para peor. Nin se sorprendió. Solo había pasado 6 años en el mundo prisionero. ¿Cómo podrían haber ocurrido cambios tan drásticos en el mundo exterior? ¿Qué está pasando? Nin preguntó inmediatamente. Escúchame con cuidado, dijo Subhuti. Cuando la Sinmasget te emboscó, negociamos con ellos y acordamos que ya no usarían a los enviados en la guerra para la suerte kármica, mientras tú tampoco debías participar. Después de las negociaciones, los Rean Wars comenzaron una vez más, y todo continuó como esperábamos. Sin embargo, hace medio año. Nin se sorprendió en secreto. ¿Algo inesperado había ocurrido hace medio año? Hace medio año, Dao Street Pureris podía sentir que dado que la guerra por la suerte kármica se había vuelto feroz, tan pronto como terminara la Engwar empezaría inmediatamente. Aparte de nuestros dos lados, hay otras dos fuerzas que tenemos que contar con.
Si no se trata, entonces es muy posible que esas dos fuerzas se aprovechen de nuestro conflicto para convertirse en el ganador final. ¿Dos otras fuerzas? Nin estaba atónito. El primero es las fuerzas de Yuan Viejo, dijo el patriarca Subuti. Los 4 ancestros de la fuente del río no son tan poderosos. Antes de que empiece la Engwar, tendrán que elegir unirse a uno u otro lado. En verdad, no son lo suficientemente poderosos como para tratar de aprovechar la guerra para convertirse en el vencedor final. El segundo, sin embargo, es el Ruin Mundo Primordial. El patriarca Subuti tenía una mirada solemne en su rostro. Nin fue repentinamente sacudido. ¿El Ruin World Primordial? Derecha. El Ruin World Primordial. Había estado tan concentrado en la puerta sin fisuras que casi había olvidado el ruina primordial. Cuando había sido exiliado en la zona de Nihilum, había sufrido ataques del mundo Snaporn del Ruin World Primordial. Al final, había sido su maestro Subuti quien había intervenido para rescatarlo y acabar con esas 3 madres reinas. El mundo Snaporn era solo un poder débil en el Ruin Mundial Primordial. Si todo el Ring World se levantaba juntos, constituirían una fuerza terriblemente poderosa. Ni siquiera los verdaderos dioses o daofantes se atreverían a entrar casualmente en el Ruin Mundial Primordial, podrían muy bien morir si lo hicieran. El Ruin World Primordial es mucho más poderoso que los 4 ancestros de la Fuente del Río, dijo el patriarca Subuti. Después de la guerra que terminó con la Era Primordial, la Madre Nuba llevó a todos esos extranjeros extraterrestres al duro ambiente del Ruina Primordial. Nin asintió con la cabeza. El ambiente del Primordial Ruin World era de hecho duro e inhóspito. Tanto el espacio como el tiempo se mezclaban allí. El medio ambiente era bastante mortal, los dioses verdaderos y los Daofaters ordinarios podrían fácilmente morir si encontraron una región quebrada del espacio-tiempo. Cuando Madre Nuba se convirtió en una divinidad de nivel Pangu, Subuti explicó, ella dominó invenciblemente a todos sus oponentes. La razón por la que no eliminó a los extraños foráneos fue porque quería dejarlos atrás para nosotros como vecinos, recordándonos constantemente la importancia de estar vigilantes. Nunca volveríamos a participar en guerras civiles internas. De hecho, su propia existencia era una manera sutil de asegurar que continuaríamos entrenando y creciendo más poderosos. Las acciones de la Madre Nuba fueron bastante correctas, y entonces estuvimos de acuerdo con ellas. Durante la Era Primordial no había invasores externos y por lo tanto constantemente nos involucramos en guerras internas, haciendo que muchas grandes potencias perezcan. Desde que la Madre Nuba los dejó atrás, nunca más hemos participado en guerras civiles a gran escala, dijo Subuti. De hecho, los expertos de los 3 reinos a menudo entrarán en la región Primordial Ruin World para probar y moderarse. Esto ha dado como resultado que los inmortales y Fiend Gods de la Alianza Nuba crezcan constantemente más poderosos, resultando en que nacieron unos cuantos nuevos dioses verdaderos y daofantes. Nin asintió con la cabeza. Una amenaza externa era una buena manera de asegurar la unidad interna. Daoist Three Priorities decidió que antes de que comenzáramos la Engwar contra la puerta sin fisuras, primero deberíamos tratar con el Ruin World Primordial, dijo el patriarca Subuti. Aquellos extranjeros foráneos han sido forzados a vivir en los mortales Ring Worlds y siempre han deseado entrar en nuestros 3 reinos. Una vez que tanto la puerta sin fisuras como nuestra alianza Nuba estén agotadas por la Engwar, definitivamente aprovecharán esta oportunidad para invadir desde el Ruina Primordial. Nin estuvo de acuerdo con esto. Y así, planteamos este asunto con la puerta sin fisuras. Como no hay manera de evitar la Engwar, sería mejor que ambas partes se unan para enfrentar esta amenaza futura primero. El patriarca Subuti negó con la cabeza. Pero la puerta inconsútil estaba completamente desinteresada en la lucha contra el Ruin Mundial Primordial. No estaban interesados. Nin estaba perplejo. ¿Por qué es eso? ¿Quieren dejarlo a nosotros para manejarlo? ¿Quieren que la Alianza Nuba desperdicie su propio poder? Pero no son tontos. Deben entender que si no nos deshacemos del Ruin Mundial Primordial, ninguna de las partes puede luchar contra los Engwar con confianza. No es tan simple como crees. Subuti sacudió la cabeza. Varias otras potencias importantes y yo hemos estado investigando en secreto. Hemos descubierto que el Ruin World Primordial ahora está lleno de muchas formaciones terriblemente poderosas. Fuxi ha mirado estas formaciones y puede reconocerlas como la obra del guardián Everwood. Maestro, Nin se sorprendió. Acabas de decir que el Ruin World Primordial está lleno de muchas formaciones que fueron establecidas por el guardián Everwood. Sí. Subuti asintió. Podemos decir con una certeza del 90% que el Primordial Ruin World se alió en secreto con la Seamless Gate hace mucho tiempo.
Una mirada fría estaba en los ojos de Subhuti. The Seamless Gate, les permitimos permanecer en los tres reinos y vivir entre nosotros, pero ahora, por el bien de ganar la War, ¿realmente se atreven a aliarse con esos extranjeros extraterrestres? ¿Han olvidado? La gran guerra entre los dos mundos del caos fue instigada por aquellos extraños forasteros para empezar. HMPH. Suficiente de eso. En lo que respecta a aquellos de nosotros del Pangu Chaos World, la Seamless Gate es también una organización de extranjeros foráneos. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó rápidamente. Lo has visto por ti mismo. El mundo de la media luna se ha convertido en un lugar de refugio, dijo Subhuti fríamente. Ya hemos enviado una fuerza de huelga de las principales potencias profundamente en el Ruin World Primordial, vamos a acabar con todos los extranjeros extraños dentro del Ruin World. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.